Buenos días a todos y muchas gracias a Jaime Elceim por la invitación y a todos por estar aquí. Un reto un poco complicado hoy, ¿no? El explicar un poco todas las tendencias y resumir todo en 20-25 minutos. Veo que no se ha quedado en la fuente bien dentro de la presentación, pero bueno, tenéis que excusarlo. Creo que es algo propio de KPMG. En esta sesión, en estos minutos, no quería hablaros de modelos, algoritmos, de promesas demasiado futuristas. Vengo a hablar de algo un poquito más concreto, ¿no? De cómo la IA está empezando a cambiar la forma en que estamos trabajando y cómo estamos pasando de automatizar tareas a básicamente digitalizar criterio, ¿no? En muchos casos. Eso está cambiando la escalabilidad, la barrera de entrada, segmentación de servicios, estructura de costes, ¿no? Un montón de cosas que estamos viendo en todas las capas, ¿no? En todos los tamaños de empresa. Y, a ver, lo que quiero que veáis hoy, por lo menos, ¿no? Es algo muy sencillo, que la IA no es un chatbot directamente, ¿no? Es algo que está evolucionando a agentes con una autonomía tan alta que está empezando a, de verdad, ¿no? Ejecutar procesos bastante complejos en el mercado. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Para empezar, creo que hay que hacer una composición de lugar. En 2023 creo que la IA entró en el radar de todos con GPT, etcétera. Una fase de exploración, ¿no? de curiosidad, de pilotos, todo el mundo probando, pero el foco todavía seguía en esa fascinación en general, ¿no? En 2024, un año después, estamos viendo que el gran foco es el dato directamente. Muchas organizaciones están descubriendo que sin esa calidad del dato no se puede escalar la inteligencia artificial dentro de una organización. Y en 2025 empezamos a integrar, ¿no? Ya lo encontramos dentro de los procesos críticos, ya estamos viendo retorno de esa inversión, aunque es verdad, ¿no? Creo que lo comentó Ignacio en la anterior sesión, muy pocas empresas, ¿no? El 38% de las empresas que están encuestadas en los KPMG Global Surveys, Tech Reports, están midiendo esa rentabilidad o ese retorno ahora mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Por lo menos en mi opinión. El mercado está lleno de métricas muy vacías, métricas de adopción, tenemos tantas licencias, tenemos, ¿no? Tantas personas utilizando la herramienta, pero realmente no estamos cogiendo o todavía estamos viendo en el mercado muy pocas empresas que se están enfocando en ese retorno real, ¿no? Caja, tiempo, eficiencia, ¿no? En nuestro caso estamos viendo cómo está impactando en la venta de nuestros servicios, cómo está impactando en la retención y atracción del talento, ¿no? En sectores como la nuestra, por ejemplo, en una Big Four. Y en 2026, ¿no? Por lo menos en este primer trimestre, estamos viendo que 1 de cada 3 empresas ya está desarrollando, ¿no? o comercializando nuevos servicios o nuevos productos apalancadas en la inteligencia artificial. Muy rápidamente, ¿no? Para pasar un poco para entender un poquito ese camino de chatbots a los agentes. Volvemos al principio un poco, ¿no? Entonces, en este GPT que conocimos en 2022, que le hacíamos preguntas, oye, tradúceme este mensaje en inglés, pero con un tono más formal, prepárame un poema para mi abuela en gallego y que rime todo. O sea, un poquito, ¿no? Le íbamos preguntando unas cosas, nos divertimos, ¿no? Con ello, empezamos a retarlo mucho, básicamente porque decíamos, oye, la respuesta es demasiado buena, ¿no? Entonces vamos retando, pero seguía siendo lo mismo, ¿no? Una instrucción, básicamente un prompt y una respuesta. Al final del día un chatbot no sabe qué viene después, no tiene ese contexto, salvo el que le estemos dando durante esa conversación, no conecta con sistemas, no ejecuta procesos end-to-end, responde, ¿no? Punto. Entonces sí que vemos, ¿no? En una segunda fase que ya nos metemos en asistentes propiamente, ¿no? En el entorno profesional como el nuestro, sí que no podíamos quedarnos en ese estilo prompt-respuesta y ya trabajamos, bueno, al final, ¿no? Con información fiscal muy sensible, datos confidenciales de nuestros clientes. Entonces, para nosotros la pregunta era ¿cómo construimos estos asistentes dentro de un entorno seguro? Y estos asistentes, como estáis viendo, ¿no? La palabra corpus, ¿no? Ya trabaja sobre una base de conocimiento cierto, en este caso. Entonces ya está con plantillas internas, con criterios o metodologías internas, ¿no? Corporativas de la empresa, datos históricos relevantes, en nuestro caso como despacho de abogados, pues normativa actualizada, básicamente. Y todo esto dentro de un entorno, como os decía, controlado. Entonces, además, el asistente ya recoge ese contexto, ¿no? Ya sabe qué tipo de proyecto estás trabajando, sabe el sector, sabe esos criterios internos. Entonces, eso mejora la calidad, pero sigue siendo algo reactivo en este caso, ¿no? Todavía le estamos pidiendo en muchos casos que haga cosas.
Entonces, el profesional instruye y el asistente, oye, pues responde igual que antes, pero con mucho más contexto y mucho más estructura directamente. Entonces, ya vemos que se convierte en una especie de capa de inteligencia, ¿no?, sobre la información. Por último, ya llegamos a agentes. Aquí es donde, ¿no?, creo que aquí, de nuevo, decir que no es un chatbot mejorado, en este caso. No es un asistente, ¿no?, con más contexto. Ya tiene un rol, ¿no? Un rol. Oye, pues eres el responsable de revisar el cierre fiscal trimestral de una empresa del sector X, ¿no? Ya tiene ese rol, ¿no? Ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene objetivos, en este caso, oye, pues detectar inconsistencias, identificar riesgos, generar un informe con esta estructura muy concreta, proponer escenarios, ¿no?, simular escenarios alternativos. O sea, ya no responde una pregunta, sino que persigue un resultado, ¿no?, junto contigo. Y aquí también, muy importante, tiene límites. Oye, no puedes pasar, límites formales, no puedes pasarte de tantos caracteres, por ejemplo, en tus respuestas, no puedes modificar asientos contables aleatoriamente o sin contar con una autorización previa. Y algo muy importante es que ya tiene conexiones. Conexiones me refiero a sistemas internos, a herramientas, a los ERP, sistemas de gestión contable financiera de la compañía, a los CRMs que estamos utilizando para gestionar la relación con los clientes. Entonces ya está trabajando sobre el ecosistema real de la organización, en este caso. Otra cosa muy importante, la memoria, ¿no?, la ventana de contexto de estos agentes, ¿no? Ya empieza a recordar criterios aplicados, ya recuerda decisiones anteriores, ¿no?, a esos ajustes históricos. Entonces, no empieza cada vez desde cero, básicamente, ¿no? Y más estamos ampliando esta ventana de contexto de todos los agentes que estamos trabajando. Y quizás lo más importante y lo que para mí por lo menos determina la realidad de esto es autonomía, ¿no? Estos agentes ya están trabajando por sí solas, ¿no? En las que voy a mostrar sí que tienen una autonomía guiada a efectos visuales, porque si no estaría simplemente un robot trabajando detrás sin nuestra intervención, pero sí que, oye, pues ya está empezando a ejecutar tareas de manera encadenada, está empezando a invocar otros agentes, supervisar el trabajo de otros asistentes dentro de ese ecosistema. Entonces, por daros un ejemplo, ¿no?, pues tenemos alguna que lee la normativa, cruza los datos, detecta desviaciones, te genera una matriz, entonces ya fluye durante todo el proceso. Yo creo que aquí, cuando estamos hablando de agentes, la diferencia real es que ya no estamos hablando de una herramienta simplemente, ¿no? Estamos hablando de ese rediseño del modelo operativo de nuestras organizaciones. Y hablando del modelo operativo híbrido, me mata esto, que no tengo, la fuente se ha quedado mal, disculpad. A mí me importa tanto el continente como el contenido y vamos, espero que lo podáis leer un poco, por lo menos. Entonces, esta evolución se ha visto un poco, ¿no?, en los cambios de trabajar que hemos ido teniendo, ¿no? Al principio, pues con los agentes, pues hemos tenido esta especie de copiloto individual, ¿no?, una herramienta personal que estaba muy enfocada a generar eficiencia individual, ¿no? Esto valía tanto para el ingeniero, el abogado, el economista, etcétera. Básicamente le ayudaba a redactar mejor, a preparar borradores de emails, ¿no?, algo que estamos utilizando ya en el día a día de manera individual. Pero lo dicho, es útil, pero el impacto se limita al individuo directamente. Pasando a la fase 2, estamos ya trabajando con asistentes colaboradores. Por lo menos muchas de las organizaciones que vemos están ya acercándose a esta segunda fase, donde empieza a integrarse la inteligencia artificial en los procesos propios de los equipos. Entonces ya no solo es mi herramienta o mi copiloto, sino que ya es una capa común entre los profesionales. Aquí hay estructura, hay cierta estandarización. Y por último, ¿no?, los agentes ya con autonomía guiada, como decíamos, ¿no? El agente no solo ayuda, sino que ejecuta ya gran parte del proceso. Entonces aquí, desde revisar automáticamente un cierre, rastrear y analizar convocatorias nuevas, por ejemplo, ¿no?, sin pedir la ayuda del humano al inicio, generar alertas, preparar informes completos, siempre bajo supervisión humana, ¿no? Es muy famoso la frase human in the loop, y en este caso, pues oye, la idea es hacer un loop cada vez más grande con la inteligencia artificial. Entonces, para mí, ¿no?, la evolución no es de herramienta realmente, como decíamos antes, es una evolución del modelo operativo. Hemos hablado de qué es un agente, ¿no?, más o menos, y hasta ahora lo que quiero es ordenar un poquito el concepto también, porque no todos los agentes son iguales, ¿no? En KPMG utilizamos un marco muy sencillo que se llama TACO,
¿no? Igual que fácil de recordar. Y en ese orden, ¿no? Desde lo más simple a lo más sofisticado, ¿no? Tenemos taskers, por ejemplo, que son los más simples, realizan una tarea muy concreta. Oye, pues extraer datos, clasificar información, traducir, resumir con una estructura muy predefinida. Son muy útiles, ¿no? Son controlables y lo bueno es que son muy medibles en este caso, ¿no? Muchos de los primeros casos de uso empiezan en esa sección, ¿no? En la T. Y luego tenemos automators, ¿no? Que son, ya no hacen una tarea aislada, sino que ya ejecutan una secuencia estructurada directamente, ¿no? Ya están empezando a validar datos, cruzar información, ¿no? Generar informes. Aquí ya hay un proceso directamente, pero un proceso todavía muy lineal y con reglas muy predefinidas, ¿no? Pasamos a los collaborators. La mayoría de los agentes que estamos viendo en el mercado están entre, ¿no? Por lo menos las que utilizamos en servicios de consultoría, ya están prácticamente entre collaborators y la última que es orchestrators. Y aquí nos ayudan a tomar decisiones directamente, te ayudan a preparar un entregable dinámico final, es decir, no tiene un fin preestablecido, sino que con tu ayuda, con la ayuda del humano, podéis simular escenarios, comparar alternativas, ¿no? Evaluar ciertos impactos que puede tener, pero esto sí que es verdad que requiere mucha madurez del dato. Yo creo que es algo que me llaman muy aburrido por esto, pero sí que el dato es lo más importante en todo esto. Sin datos reales, sin datos precisos, relevantes, actualizados, todo lo que salga de la inteligencia artificial será lo mismo, pero muy bien estructurado y muy bonito, ¿no? Y parece que todo está muy bien, pero no lo está, ¿no? Eso no lo está. Entonces ahí sí que quiero incidir bastante. Y por último, ¿no? Ya lo que estamos trabajando mucho en KPMG son orchestrators, entonces orquestadores, ¿no? Ya subimos de nivel. Ya es un orquestador que coordina el trabajo de varios agentes, ¿no? Ya tenemos una capa de la inteligencia artificial que está realmente determinando si lo que hacen otros agentes está bien o mal, ¿no? Les va invocando, les va revisando, les va supervisando. Entonces, es el loop que os decía, ¿no? Del humano dentro del loop, pues el loop cada vez es más grande y la intervención humana, ¿no? O el juicio crítico profesional que tenemos, pues lo estamos situando ahí donde vemos que realmente es diferencial, ¿no? Y donde podamos sacar una ventaja como organización. Entonces, de cara a esta sesión también, ¿no? Lo dicho, los agentes que quería mostrar en el vídeo no se ejecutan automáticamente en base a una fecha o cuando se pasa un umbral, cuando llega un evento concreto, sino que estos son los de autonomía guiada directamente. Vamos a empezar por alguno muy sencillo, ¿no? Clasificador de facturas directamente. Este es el caso más cotidiano y más potente probablemente para empezar en cualquier organización. Entonces, el agente, en este caso, recibe facturas digitalizadas, en nuestro caso podría estar conectado al sistema de gestión contable financiera, identifica el proveedor, identifica el concepto, categoría contable, te propone el tratamiento fiscal, ¿no? Ya incluyendo posibles alertas de deducibilidad, etcétera, incoherencias, por ejemplo, con datos históricos. Entonces, es muy importante lo que veis arriba, que es el corpus, ¿no? La normativa fiscal aplicable. Aparte de eso, si además le metes un corpus que sea la metodología interna propia de la organización, ¿no? En nuestro caso, pues una metodología propia, imaginaros, pues de un departamento de impuestos especiales, impuestos indirectos, impuestos directos, ¿no? Tenemos más de 17 subespecializaciones dentro del mundo fiscal. Entonces, aquí yo creo que lo más importante, aparte, ¿no? De que, lógicamente, como estáis viendo, clasifica muy rápido, lo importante aquí es que detecta excepciones directamente, ¿no? Gastos mixtos, descripciones insuficientes, cambios de criterio respecto a periodos anteriores, por ejemplo, ¿no? Entonces, el profesional, ¿no? Nuestro profesional en este caso, pues deja de revisar lo evidente y se centra en supervisar lo relevante directamente, ¿no? Como veis, también utilizo mucho los funcos estos para quedar un poquito más friendly. Antes tenía como imágenes de Robocop y creo que daban un poco más de miedo. Pero, vamos, esto es cuestión de cultura también, ¿no? Y bueno, como estáis viendo, pues ya reproduce todo esto, algo que a lo mejor tardábamos pues 6, 7, 8 horas para redefinir, ¿no? Para ejecutar un proceso, pues al final acabamos haciéndolo en 7 minutos más una media hora de revisión directamente del profesional sobre esa información. Vamos un poquito más allá, ¿no? Preparación de declaraciones directamente. Entonces,
En este caso, el agente ya no simplemente clasifica o valida, ya te prepara el entregable final, ¿no? En este caso. Entonces nosotros tenemos el end-to-end básicamente desarrollado, ¿no? El ciclo completo desde la recepción de la información contable financiera hasta la preparación directamente del fichero XML, ¿no? El fichero electrónico que acepta la agencia tributaria o en Vizcaya o en otras, ¿no? En otras autoridades fiscales que tenemos en España. Aparte de esto, pues ya también tenemos alguna gente que se conecta directamente a estas autoridades para hacer la presentación final y extraer la validación final también, justificante. Entonces, el valor aquí, de nuevo, ¿no? No está en tanto reducir el error evitable, sino que también te genera un informe de riesgos previo a la presentación. Entonces, si nos ponemos, por ejemplo, a hablar del suministro inmediato de información que estamos realizando, pues esta tipología de agentes cruzan datos tanto del RP, de las declaraciones que presentas y la información que ibas a presentar ante la agencia tributaria, y ya te dice dónde puede haber un riesgo antes de poder presentar el dato. Bueno, en fiscalidad, como sabéis, la prevención es mucho más rentable que la corrección. Entonces es algo que nos enfocamos mucho. Vamos a algo un poquito más relacionado con lo que escucháis seguro, que es deep research directamente, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos un pequeño, ¿no? Un salto cualitativo, el agente que rastrea toda la normativa que nos parece relevante de aquellos emisores que nos parecen relevantes para nuestros clientes. Entonces, aquí el agente no simplemente resume una normativa, sino que hace ese rastreo, ¿no? En tiempo real, todos los días, sobre todos estos emisores, compara, cita las fuentes concretas. Aquí es muy importante, especialmente en un despacho de abogados, el citar absolutamente todo y cualquier respuesta que dé la inteligencia artificial tenga explicabilidad. No estoy seguro si ya está en la RAE esa palabra, pero el poder explicar exactamente cómo ha llegado a esa respuesta, ¿no? Qué criterios ha tomado. Entonces, esto es lo que me refería con esto, ¿no? Más allá de la trazabilidad de por dónde está pasando, lo más importante es que tengas la capacidad de pedirle cómo has llegado aquí directamente, ¿no? ¿Qué preguntas te has hecho? ¿No? ¿Por qué has tomado esta decisión? Voy a ir pasando, por no pasar tiempo, pero os compartiremos esta slide y algunos de los ejemplos también para que lo tengáis. Pasamos a un analista de datos también, ¿no? El agente cruza datos internos con referencias muy relevantes. En este caso lo que estáis viendo es un modelo 231, un informe país por país, donde cualquier organización que lo tenga publicado básicamente está informando de la carga fiscal que tiene en cada una de las jurisdicciones donde tiene presencia. Cogemos esa información, se lo metemos a la gente y la gente lo que hace es coger todos los manuales y cualquier plan de la OECD, calcula todos los ratios que le pudiesen ser, ¿no? De alto, medio o bajo riesgo, y además de esto, pues lógicamente, como os decía antes, no es tan importante el corpus porque le metemos una metodología concreta de un departamento entero que tenemos para precios de transferencia. Entonces, ya de entrada, en pocos minutos, ¿no? Ya te prepara un borrador, un informe donde te explica dónde la agencia tributaria, tanto en España como a nivel internacional, pueda cuestionarte esta tipología de informes públicos que se están haciendo, ¿no? En el modelo 231. Entonces, bueno, genera una interpretación estructurada ¿no? De la misma manera, con el mismo formato, y lo más importante para nosotros es que tenga consistencia directamente, ¿no? Consistencia cada vez. Este último ejemplo, ¿vale? Que tampoco voy a dar 27.000 ejemplos en directo, pero este es un explorador de incentivos fiscales, por ejemplo, ¿no? Y esto es aplicable para toda tipología de ayudas, subvenciones. Para nosotros esto es extremadamente relevante. Este agente ya trabaja sobre oportunidad. Entonces lo que le pido aquí es que, oye, me tengo que ir a un cliente que tiene presencia en estos 4, 5, 6 países, está en el sector X y tiene esta información pública. Entonces lo que me prepara es un rastreo de todos los posibles incentivos, créditos, grants fiscales que pueda tener en todos estos países, me los estructura en un PowerPoint directamente. No es tan bonito como los que hago yo, pero es un buen punto de partida por lo menos, donde ya te va diciendo, oye, pues todo esto en inglés, y encima me prepara el email que tengo que enviar al equipo para que me ayude a preparar la reunión. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues voy a quedar con el director fiscal, director financiero, el general counsel, ¿no? el director legal del cliente, y ya me dice qué podrían preguntarme sobre la base del informe que acabo de presentar
y cómo yo debería abordar las respuestas. No le pregunta qué respuestas dar, pero le pido que me recomiende, me sugiera cómo abordar las mismas. Esto pasa mucho con la parte más generativa de la inteligencia artificial. Te va a dar 10 ideas directamente, 2 las descartas porque no tienen sentido, 5 ya la habías pensado tú y 3, más o menos, dices, oye, pues esto es interesante, esto le voy a preguntar más y a lo mejor puede ser de interés. Entonces, bueno, como estáis viendo, puede haber agentes para cada necesidad, ¿no? Os pongo más ejemplos aquí, ¿no? Que creo que la pregunta más bien no es tanto qué agente puedo construir, sino dónde estoy perdiendo el tiempo, dónde estoy repitiendo tareas, dónde tengo un riesgo manual, ¿no? Por realizar tareas de manera manual, dónde dependo mucho de la memoria individual de una persona en mi equipo. No, estas son las preguntas que hay que hacer y no tanto ¿no? en qué agente me enfoco. Creo que también, Ignacio lo mencionó antes, es un tema más de proceso, de revisitar un proceso, más que comprar algo off the shelf que puedas implementar directamente. Entonces aquí, muchos ejemplos, ¿no? En subvenciones, pues puedes tener un agente que detecte convocatorias, ¿no? Cruzarlas con el perfil de la empresa y que te genere un checklist de requerimientos de elegibilidad. Convenios colectivos, simular impacto salarial, comparar escenarios, identificar puntos críticos, contratación, ¿no? En la parte más laboral, oye, pues bonificaciones, tipos de contrato, impacto de costes, puede analizar el perfil de un candidato y proponerte la combinación más óptima de esto, por ejemplo, ¿no? En tesorería, tensión de liquidez no se detecta cuando ya es crítica, fiscalidad, revisión automática de riesgos, como hemos dicho, análisis de deducibilidad, alertas de incoherencia históricas, pero como estáis viendo, esto es un mundo, ¿no? Y lo más importante es centrar de verdad en mi proceso, en mi organización. ¿Qué es mi problema? ¿No? ¿Qué quiero abordar ahora mismo? No tanto en decir, esto no es una a la carta, básicamente, que simplemente vas eligiendo y con eso arreglas. Hay que mirar dentro, ¿no? Hay que tener un poco más de introspección. Entonces, la idea aquí también es central, ¿no? Si hay fricción repetida dentro de la organización, tienes una gran oportunidad de sistematizarlo a través de un agente. ¿Cuál es el impacto que estamos viendo en los servicios profesionales? Estamos viendo que está cambiando cómo competimos y cómo segmentamos nuestros servicios también, ¿no? Como comentábamos antes, la barrera de entrada en estos 3 tiers está cada vez más baja directamente. ¿Y por qué? ¿No? Tenemos muchos servicios que todavía están en el lado de la personalización, es decir, el asesoramiento técnico, este es el ADN del servicio de consultoría, el servicio profesional, pero sí es verdad que en este caso estamos ya utilizando la inteligencia artificial más que nada para potenciar esa capa. Entonces estamos viendo un ratio de un 70% de talento humano, ¿no? Y criterio profesional y más o menos un 25 o un 30% de uso de la inteligencia artificial, donde estamos potenciándolo con esa capa de IA. Entonces nos permite que el experto, ¿no? O los expertos se dediquen su tiempo a aquello que realmente es más diferencial, pero con mejores instrumentos, ¿no? Me preguntaba mi suegra ayer esto de la IA, básicamente, ¿no? Entonces yo le decía, oye, pues esto es como el tenista que tiene una raqueta del 2025 versus uno del 1930. Entonces, por muy bueno que seas, el que tiene el mejor instrumento, pues siempre tiene una ventaja. Ceteris paribus, ¿no? En las mismas condiciones, un instrumento, bueno, pues esto es lo mismo. Estamos contando, ¿no? Estos expertos, estos profesionales ya cuentan con instrumentos mucho más, ¿no? Mucho más potentes para realizar su trabajo. Entonces, en nuestro caso, como despacho, pues ese tier siempre estará en ser partners estratégicos en procesos de transformación, ahí siempre vas a necesitar criterio. Creo que Virginia lo comentó, ¿no? De anticipar las necesidades, por ejemplo, de los ciudadanos, pues nuestro rol es eso también, ¿no? Anticipar y gestionar los riesgos que puedan tener nuestros clientes ¿no? Y este tipo de tecnologías nos permite dedicarnos más a eso y no tanto en la parte más mecánica del trabajo. Y por último, pues maximizar el uso de los datos. Esto es algo que voy a incidir mucho. Creo que tenemos muchos datos en cada organización y ninguno lo estamos explotando y me incluyo ahí también, que podemos hacer mucho más con nuestros datos. El segundo tier que está en el medio es industrialización, ¿no? Todo lo que sería repetitivo, validable, estructurable, ¿no? Todo esto se puede convertir en un proceso sistemático. Entonces nosotros, por ejemplo, oye, pues todo lo que sería, ¿no? Ya os mostramos antes, la preparación end-to-end de declaraciones a nivel masivo, la gestión masiva de expedientes, de litigios,
toda esta tipología de procesos pues podamos industrializarlo. Y al final me preguntan, ¿esto baja la calidad? Yo creo que al revés, mejora la consistencia de esta tipología de servicios que prestamos en masa. Y por último, la productización, ¿no? Que yo creo que estamos cambiando el panorama donde teníamos las tecnologías que se llamaban software as a service. Lo que estamos haciendo ahora es casi un service as a software, ¿no? Estamos prácticamente encapsulando un servicio dentro de un producto digital. Y en muchos casos nos lo están comprando el producto digital porque tiene un logo de KPMG y eso significa que alguien está gestionando tu riesgo, básicamente, ¿no? Pero al final del día es un producto lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa cuando encapsulas un servicio en un producto? Pues es muchísimo más fácil de escalar, cambias el modelo de costes, puedes ofrecerlo como suscripción, se puede estandarizar. Entonces, entre los 3 tiers, y esto es algo que nos preguntan mucho en los despachos, ¿qué va a pasar con el precio hora? ¿No? Que creo que siempre hemos trabajado así desde cientos de años. En mi opinión, vamos a pasar en la personalización a un valor, a un precio por el valor que nosotros proporcionamos al cliente. En el segundo, en la industrialización, ya estamos hablando de un precio por servicio, un precio por proceso. Y en el último, que ya es productización, ya estamos hablando de un precio por unidad, básicamente, o por usuario. Entonces estamos viendo, ¿no? El cambio de paradigma lo estamos viendo no solamente en el modelo operativo, sino en todas las capas directamente. Bueno, esto ya un poco me animo a deciros también, ¿no? Por dónde empezar, básicamente. Quiero empezar a utilizar agentes en mi organización. Algunas recomendaciones, ¿no? Para tener en cuenta simplemente. Yo elegiría 2 procesos relativamente sencillos, muy importante, medibles, ¿no? En este caso, empezad por lo que estáis haciendo 10, 20, 30 veces al mes, esta tipología de cosas. Además, es una grandísima oportunidad para revisitar ese proceso, en muchos casos. Que luego no le aplicarás una IA, pero seguro que lo mejoras, simplemente revisitándolo y viendo en qué puedo hacerlo mejor. Ahí el impacto es inmediato, ¿vale? Segundo punto, muy importante, ¿no? Tenemos que definir dónde es imprescindible ese juicio humano directamente, ¿no? Ese human in the loop. Esto es lo que va a ser diferencial. Esto es lo que creo que va a marcar la diferencia entre las organizaciones del mismo sector. Quien sepa mejor incluir ese, ¿no? Ese punto de juicio humano. El 3, repito, ordenar los datos, básicamente. Y no estamos hablando de, ¿no? Y aquí es donde muchos proyectos que he visto fallan, ¿no? Estrepitosamente. Aquí no hay que hacer un gran data lake, ¿no? Un data warehouse, otro anglicismo más chulo. Aquí lo que tenemos que tener es versiones claras de nuestras plantillas, ¿no? Criterios internos, documentados, accesos bien definidos a nuestros repositorios. Algo muy sencillo. Luego, por cuartos, elegid la solución adecuada, básicamente, ¿no? Ahora mismo tenemos una democratización, estamos saturados de modelos de IA, ¿no? Entonces aquí la pregunta no es tanto qué modelo uso, sino qué problema resuelvo y cuál liga más con mi organización. Ya os diré que no hay una respuesta, ¿no? Para cada organización cierta. Y cuando, ¿no? En el punto 5, cuando decidéis crear ese primer agente, recomiendo lógicamente pues empezar con un tasker o con un automator, no un orquestador, obviamente. Vamos, aquí algo que extraiga, algo que clasifique, algo que valide, ¿no? Algo que genere un informe directamente, algo que ahorre X horas al mes, algo medible directamente. Eso va a pagar el experimento, por lo menos, ¿no? Ya tenemos ese retorno directo. Muy importante, ¿no? En el punto 6 hay que medir e integrar en la metodología, ¿no? No baste con que esto funcione, tiene que formar parte del proceso, ¿no? Si el equipo lo utiliza a ratos, simplemente esto no va a tener un impacto real, no va a escalar dentro de la organización, dentro de una pyme o dentro de una organización más grande. Y por otra parte hay que medir, ¿no? Tiempo ahorrado, reducción de errores. O sea, todo lo que es medir tenemos que hacerlo muy bien. Lo que no se mide no se consolida, básicamente. Y por último, hay que nombrar responsables del gobierno y el control, ¿no? Este punto es clave. Si nadie es dueño, nadie lo cuida, básicamente, ¿no? Entonces, tiene que haber una persona que se dedique simplemente a supervisar, ajustar, actualizar y evaluar los riesgos constantemente. Entonces, por ejemplo, por daros un ejemplo, en KPMG Abogados en España,
en 2024 y en 2025 el Financial Times, el Law.com, Chambers nos ha reconocido como el único despacho dentro de los 200 despachos en Europa que utiliza mejor los datos y la tecnología. Uno de los puntos que hemos enfatizado mucho es que las personas, ¿no?, el talento propiamente, sea la cuestión diferencial. Todo lo que sale de nuestra inteligencia artificial o las soluciones que hacemos de inteligencia artificial están validadas por personas especialistas en su materia que tienen un mínimo de 15 años de experiencia. Eso es extremadamente importante. Aquí no vale todo, básicamente, ¿no? Que una persona diga esto está bien, ¿no? Te metes en un GPT público, en una LLM pública y, ¿no?, encima son súper emocionales, ¿no? Cuando tú pones algo te dice, ¡guau, qué buena idea! Buenísima idea, ¿sabes? Te empieza a decir que esto está muy bien, pero te empieza ya a empezar a poner peros, ¿no? En nuestro caso, gran parte de nuestra IA es inquisitiva. Es más bien, oye, ¿tú qué me has dicho? ¿Qué exactamente quieres pedirme? ¿No? O sea, intentamos ajustar lo máximo posible todos los inputs para que luego lo que salga de esa IA pues tenga relevancia y sea lo más ajustada posible a lo que estamos pidiendo, ¿no? Pero es tan importante el tener a personas con ese bagaje, con esa experiencia real en lo que está haciendo la gente para que esto funcione también. Y bueno, ya por último, me muero con esto de las letras, de verdad, perdonad. Ya, no voy a utilizar fuentes de KPMG a partir de ahora. Yo creo que simplemente, ¿no?, que si todo fuese tecnología sería mucho más sencillo esto, ¿no? Pero no lo es, ¿no? Y para mí hay 7, creo que, pilares muy importantes o condiciones sine qua non que hay que hacer para que esto funcione en cualquier tamaño de organización, ¿no? Lo primero, repetir, ¿no?, datos, ¿no? Sin datos precisos, relevantes y actualizados, la inteligencia artificial se convierte en un riesgo, en un peligro para la empresa directamente. El segundo, el gobierno, ¿no?, la gobernanza, ¿no? ¿Quién puede usarlo? ¿Para qué? ¿Con qué límites? ¿No? Sin reglas claras se genera mucha inseguridad interna dentro de las compañías. Seguridad, ¿no? Para esto, en entornos profesionales, esto es clave, no es opcional. Confidencialidad, ¿no?, trazabilidad, auditoría constante. Repito, el tema de la transparencia o explicabilidad, ¿no? Hay que poder explicar de dónde sale la recomendación, qué fuentes se está utilizando, qué criterios se está aplicando. Compatibilidad tecnológica, esto es clave, ¿no? En cualquier organización no sirve crear algo brillante si no se integra en aquellos sistemas propios, ¿no?, en aquellos sistemas de la compañía, vuestro ERP, vuestro CRM, vuestros repositorios. Si no encaja en ese flujo real de vuestra operativa, no se va a utilizar. Retorno, ¿no? Si no hay impacto medible, ¿para qué estamos haciendo esto? Básicamente. Nosotros hemos puesto mucho enfoque en impacto medible. Tiempo, riesgo, caja, satisfacción del cliente. No quedaros en esos, ¿no?, en esas métricas vacías de adopción, de implementación, de tantas licencias, de tantos usuarios. Vayamos a cosas que de verdad tengan un impacto en nuestra organización. Entonces, para mí, la IA se justifica con métricas, con resultado, no con, ¿no?, hype y fascinación y hackathons, ¿no?, y otras cosas que generan mucho entusiasmo, pero no generan valor real. En este caso, ¿no?, lo que genera valor real es algo mucho más silencioso, mucho menos, ¿no?, mucho menos rimbombante que todo lo que estamos viendo en muchos casos en el mercado. Y quizás el último punto, ¿no?, y el punto más infravalorado son las personas. Vamos. O sea, la resistencia que vemos generalmente en las organizaciones no es técnica, es cultural en muchos casos, ¿no? Entonces, nosotros invertimos mucho en asegurar de que nuestros profesionales entiendan, ¿no?, en darles espacios para experimentar, en decir, oye, pues si tú te equivocas no es algo que genere silencio, sino que genere retrospectiva, ¿no? Algo que sepan que la IA no les va a sustituir, es algo que siempre estamos pensando, es una amenaza, sino que estamos enfocados en ver cómo puede aumentar realmente sus capacidades. Y bueno, en base a lo que estamos viendo, por finalizar, creo que vamos bien de tiempo. Fenomenal. Por finalizar, simplemente, creo que la ventaja no serán quienes usen más la inteligencia artificial, sino que son quienes sepan de verdad dónde integrarla, ¿no?, dentro de su modelo operativo y dónde mantener el juicio, ¿no?, el juicio y el criterio humano
como elemento diferencial en cada uno de los procesos. Esa combinación es lo que marcará la diferencia. Bueno, nada más. Muchas gracias y cualquier pregunta, encantado.